agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. En el cielo, tengo un hogar en el cielo, en el cielo, en el cielo, tengo un hogar en el cielo. Tengo un hogar, tengo su amor, tengo un Señor, no me dejará, Tengo un lugar, Dios tiene un plan, Él
cielo, tengo un lugar en el cielo. Tengo un hogar, ¿dónde estaré? ¿Dónde estaré? Seré perdonado, gracias a Él. Gracias a Él. Tengo un hogar, tengo su gracia, veré al Señor, frente a mí. En el cielo, tengo un lugar en el cielo, en el cielo, tengo un lugar en el cielo. Tengo un hogar, estaba perdido, Jesús me encontró, muriendo en la cruz. Tengo un hogar, que compartir, y su promesa es que allá te veré. En el cielo, tengo un lugar en el cielo, tengo un lugar en el cielo. En el cielo, tengo un lugar en el cielo, en el cielo, tengo un lugar en el cielo. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de Gloria, el Rey de Majestad. El que gobierna
hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tú me diste aquí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos y hermanos. Dios me ha dado la oportunidad de hablarles de la Cena del Señor. Para hablar de la Cena del Señor, acompáñenme a la escritura en Mateo 26, capítulo 26. Vamos a leer del versículo 30 hasta el 56 y también vamos a leer el versículo 68 hasta el 75. Dice así: después de cantar salmos, se fueron al monte de los olivos, y Jesús les dijo a todos: ustedes van a perder su fe en mí esta noche. Así nos dice la escritura: mataré al pastor y las ovejas se dispersarán, pero cuando resucite los volveré a reunir en Galilea. Pedro contestó: aunque todos pierdan su fe en ti, yo no la perderé. Jesús le dijo: te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Vamos a leer el 69, dice: Pedro, entre tanto, estaba sentado afuera en el patio. En esto una sirvienta se acercó y le dijo: tú también andabas con Jesús de Galilea. Pedro lo negó delante de todos, diciendo: no sé de qué me estás hablando. Luego se fue a la puerta donde otra y le dijo, y a los demás: ese andaba con Jesús de Nazaret. De nuevo Pedro lo negó, jurando: no conozco a este hombre. Poco después, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: seguro que tú también eres uno de ellos, hasta su forma de hablar se le nota. Entonces él comentó, jurando y perjudiciando, diciendo: no conozco a este hombre. En aquel momento cantó el gallo y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y Pedro de allí se fue llorando amargamente. Hermanos, qué profunda esta escritura, qué profunda. A veces nosotros negamos a Cristo, la cruz, el sacrificio que Él dio por nuestros pecados, nos limpia todos los días pecamos, pero todos los días pecamos, pero ¿cuántas veces lo negamos todos los días? Con orgullo, con inmoralidad,
con falta de fe. Como dice Pedro, yo no perderé la fe, Señor. Tú estás perdiendo la fe, hermano, amigo, de volverse a Dios, de reconocer la cruz, el sacrificio que Jesús hizo por ti, o lo estás negando. ¿Estás negando a Jesús? ¿O estamos negando a Cristo? Con falta de fe, con falta de amor hacia los demás, con reconocer el pecado. Crucificamos a Jesús todos los días y nosotros no reconocemos nuestros pecados. Tenemos que reconocer nuestros pecados, porque si no, no vamos a tener fe. Imagínense, Jesús estaba con Pedro ahí. Qué increíble, ¿qué tal nosotros estuviéramos con Pedro? Yo tampoco, yo no te voy a negar, yo no voy a perder la fe. Señor, yo no voy a perder la fe. A veces perdemos la fe, hermanos. A veces perdemos la fe. Y al perder la fe viene el pecado atrás. Porque dudamos de la cruz de Cristo. El dudar es perder la fe. No tenemos que dudar de un sacrificio que hizo en la cruz nuestro Señor Jesucristo. 3 veces lo negó Pedro. ¿Cuántas veces lo estaremos negando nosotros? Estoy hablando a amigos y hermanos dentro y fuera de la iglesia. Estaremos dando luz en la oscuridad de cada uno de nuestros amigos, de nuestros hermanos. Estaremos ayudando a un hermano a levantarse, a dejar el pecado. ¿Cómo nos sentimos hoy, amigos y hermanos? Hoy vamos a tomar el pan que se representa su cuerpo. Vamos a tomar el vino que se representa su sangre. Pero no solo a tomarlo y comerlo o saborearlo. Es arrepentirnos de corazón. ¿Cómo ha estado toda esta semana? ¿He estado pecando con inmoralidad, con orgullo, con falta de amor hacia los demás necesitados, a las personas? ¿Cómo está tu cruz? Revisa tu cruz todos los días, hermano y amigo. Acompáñenme en una oración porque es tan importante orar por nuestros corazones para que se vuelvan a Dios y también para reconocer nuestros pecados. Tenemos que ir a Dios, pedirle mucho perdón porque le hemos negado muchas veces la cruz de Cristo. Acompáñenme a orar, por favor. Amado Señor, Padre Celestial, gracias por darme esta oportunidad, Dios, de hablar de estas cosas, Padre. Padre bendito seas tú, Dios, allá en el cielo y aquí en la tierra, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos has dado esta libertad, esta salvación, por medio de la cruz de Cristo, Padre. Padre, ayúdanos a entender bien la cruz de nuestro amado Señor Jesucristo, que podamos reconocer nuestros pecados, Señor, que no seamos como Pedro, Dios, que en aquel tiempo andaba con Jesús, Padre, con el Hijo amado, Dios, y lo negó 3 veces, aunque él decía que su fe iba a estar sólida. Señor, ayúdanos a tener una fe sólida, de reconocer nuestros pecados, de reconocer tu cruz. Padre, perdona nuestros pecados, todos los días pecamos, Señor, pero Dios, denos esta oportunidad, Dios, de arrepentirnos de corazón. Ahora que vamos a tomar el pan y el vino, Dios, que podamos renovar nuestras convicciones como discípulos. Señor, perdona nuestros pecados, ayúdanos a seguir adelante, a amar a los más necesitados, a amar al que está pecando, Dios, a animarlo, a ayudarlo, a que se vuelva a ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón agradecido. Dejo en tus manos todo esto, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy, mañana y siempre. Amén. Gracias. En la oscuridad brillas en majestad, en tus manos está el tiempo y la eternidad. Incontenible es tu amor. Tú eres quien nos salvó, quien nos resucitó, y tú nos guiarás con tu gracia y tu bondad. Yo sé
tú. Fuerte más que la muerte es tu amor. Tú eres autor de eterna salvación. Tu amor es tan grande, es fuego que consume, y no hay nada que nos pueda separar. En mi debilidad, tú permaneces fiel. Tú eres desde el principio y tú eres en el final. ¿Quién es, quién fue y quién vendrá? Fuerte más que la muerte es tu amor. Tú eres autor de eterna salvación. Tu amor es tan grande, es fuego que consume, y no hay nada que nos pueda separar. Tu amor es suficiente y tu perdón infinito. Jesús, incontenible es tu Tu amor es suficiente, tu perdón infinito. Jesús, incontenible es tu amor. Jesús, incontenible es tu Muy buen día, hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Por favor, acompáñenme a 1 Timoteo 6, versículo 17-19. Dice: a los ricos de este mundo, mándeles que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándeles que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Este es un tema que es un poco delicado para algunas personas, pero yo espero que para nosotros como cristianos no lo sea así.
y es el tema de la ofrenda. La ofrenda que en este caso voy a hablar, que involucra no solamente el aporte que damos para la congregación, sino también para la ayuda a los necesitados. Dios es claro en todas las escrituras y desde el principio de los tiempos en que Él ha sido siempre el que nos da absolutamente todo lo que tenemos. La vida, el aliento de vida, Él satisface nuestras necesidades, aun cuando veamos que tal vez no sabemos de dónde sacar las cosas, pero yo creo que cada uno de nosotros tiene historias que podríamos contar acerca de cómo Dios nos ha ayudado en unas u otras necesidades. Dios nunca nos abandona. Y aquí en la escritura está siendo claro Dios a través de Pablo, que le está diciendo a Timoteo, en que nosotros no debemos poner nuestra esperanza en el dinero o en las cosas que tenemos. Tal vez tú digas, bueno, es que la escritura se está refiriendo a los ricos. Bueno, pero tú eres rico. Tú eres rico porque tus necesidades están siendo satisfechas por Dios. Y hay muchas otras personas que tal vez no tienen esta oportunidad. Y tú puedes hacer memoria y piénsalo alrededor del mundo. ¿Quiénes no tienen sus necesidades satisfechas? Pero tú sí las tienes. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno contigo. Pero Dios quiere que no solamente te quedes con eso, sino que tú lo repartas. Una de las características del mar muerto es que recibe, pero nunca da nada. Y eso hace que sea un mar en donde no hay vida. Dios no quiere que seas así. Dios quiere que tú des. Dios mismo dio el gran ejemplo. ¿Te acuerdas? Juan 3:16. ¿Qué es lo que dice? Que dice que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo. Y Dios quiere que tú seas dichoso de la misma manera. Para que tú seas dichoso tienes que dar. Y en este caso no es una obligación. No lo veas como una obligación, sino velo como un privilegio, el que Dios te da de poder compartir de lo que ya tienes. Dice en el versículo 18 que sean ricos en buenas obras. ¿En cuáles obras? En las obras que Dios quiere que hagamos. Dice también que seamos generosos y que compartamos lo que tenemos. Eso es lo que Dios nos está mandando que hagamos, que compartamos de lo que tenemos. Que compartamos ¿con quién? Con la congregación, con las personas necesitadas. En el versículo 19 sí termina con una promesa en este capítulo. Dice, de este modo atesorarán un seguro caudal para el futuro. Imagínate, estamos asegurándonos a la hora de dar que vamos a estar seguros que vamos a tener todas nuestras necesidades satisfechas y aún más allá de eso. Y obtendrán, finaliza diciendo, obtendrán la vida verdadera. Dios quiere que vivas una vida plena, una vida verdadera. Y la única forma de hacerlo, hermanos, o la forma que Dios nos asegura que podemos hacerlo es cuando damos de lo que Él ya nos dio. Así es que te animo a que realmente pongamos en práctica lo que está diciendo aquí la Escritura. Y que de hecho quiero hacer una referencia a Hechos 20:35, donde dice Pablo, voy a leerla, dice, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Son palabras que Pablo escribió. Pablo dijo esto que lo dijo el Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Así es que te animo a que nos desprendamos de lo que tenemos, que no nos duela en esta área, y que realmente busquemos la dicha que Dios nos promete a través de las Escrituras. Padre Santo, agradecemos mucho por este tiempo. Gracias por su amor, por su bondad. Y gracias también, Señor, porque usted nos permite tener la dicha de poder compartir con otros de las cosas que usted ya nos dio. Podemos pensar, Señor, que tenemos muchas necesidades, y sí, puede ser que haya muchas necesidades, pero como dice tu palabra en 1 Timoteo 6, nosotros debemos poner nuestra esperanza en ti. Queremos poner nuestra esperanza en ti, y ayúdanos a que realmente eso se haga vivo en nuestras vidas. Gracias, Padre, y es a través de Cristo Jesús que te oramos. Amén. Que pasen buen día, hermanos.
Saludos hermanos, un verdadero gusto el poder dirigirme a ustedes. Hoy tengo el privilegio de compartir contigo una clase, la cual está enfocada en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. La versión de Biblia que voy a estar utilizando es Palabra de Dios para Todos. Y pues confío en que esta pueda ser una clase que sea de utilidad para cada uno de nosotros, tanto para ti como para mí. Y pues agradezco el día de hoy estés escuchando y viendo esta clase. Vamos a empezar con una oración. Dios Padre, Todopoderoso, Eterno, Celestial, muchísimas gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo, un día entregada por cada uno de mis hermanos, por mi propia vida. Señor, agradezco el privilegio de ser parte de tu reino. Agradezco, Señor, la oportunidad que tengo de un día presentarme delante de ti como un hombre, Señor, que se esforzó y luchó por servirte, por amarte, Padre, y un día tener la oportunidad y el privilegio de estar en tu reino, Señor. Oro para que en este día tú me utilices, pueda ser un instrumento en tus manos, pueda ser, Padre, alguien que hable de tu parte. Señor, toma control de cada detalle y pues oro para que este mensaje sea de gran utilidad en la vida de cada uno de nosotros. Te suplico esto en el glorioso nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Pues bien, hermanos, como te decía, hoy tengo el privilegio de poder compartir una clase contigo. La clase pues lleva como título Iglesia de Esmirna. Está, como te decía, enfocado pues el estudio en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11, y pues vamos a estar desarrollando un poco lo que fue precisamente el mensaje que se le brindó o que se le dio a esta iglesia. Vamos a modo de introducción a hablar un poquito al respecto de lo que fue la propia iglesia o mejor dicho, la propia ciudad, ¿ok? Entonces, Esmirna fue mejor dicho, es una ciudad costera, ¿sí? Hoy llamada Izmir, la cual está situada al norte de Efeso, una ciudad hermosa y orgullosa en aquel tiempo. Era un centro de cultura y aprendizaje, una ciudad de comercio, al igual que lo fue Efeso. Contaba con un mercado especialmente rico en lo que eran vinos. Entonces, esta iglesia reclamaba ser la gloria de Asia, ¿verdad? Entonces, era una ciudad muy hermosa, una ciudad también muy orgullosa, como te decía, ¿verdad? Entonces, era una ciudad muy comprometida a lo que fue la idolatría y la adoración hacia el emperador romano. Ellos tenían una calle muy famosa, la cual se llamaba Calle de Oro en esa ciudad, donde habían magníficos templos dedicados a los dioses de aquel entonces, Apolos, Afrodita, Zeus. Pero la adoración hacia estos dioses venía disminuyendo, ¿sí? Estaba muriendo en aquel entonces. El verdadero enfoque estaba hacia la adoración del emperador romano. En el año 196 antes de Cristo, Esmirna construyó el primer templo para Dea Roma, ¿sí? O sea, la diosa de Roma, el símbolo espiritual del Imperio Romano. Entonces, una vez que pues en aquella época se llevaba a cabo toda esta adoración, fue una transición bastante silenciosa, por así decirlo, ¿verdad? Pasar de lo que era la adoración de los dioses en aquel entonces, empezar a adorar a Roma como tal, ¿verdad? Y luego empezar a adorar a los emperadores muertos y luego hacer el pequeño pase a empezar a adorar a los emperadores vivos, ¿verdad? Esta transición tan paulatina, pues fue convirtiéndose en algo como una demanda de parte del Imperio Romano, ¿verdad? Y era una evidencia de lo que era la alianza política y el orgullo que se sentía, ¿verdad?, del hecho de formar parte del Imperio Romano. Entonces es impactante, ¿verdad? Entonces en el año 23 después de Cristo, Esmirna se ganó el privilegio, entre otras 11 ciudades, pues de construir el primer templo para la adoración al emperador César Tiberio. Imagínate, ¿verdad? Esmirna era la ciudad líder en el culto romano de la adoración al emperador. Entonces,
pues era una ciudad bastante idólatra, entonces te puedes imaginar que en aquel tiempo los cristianos del primer siglo, los hermanos de aquella época la tuvieron difícil en este lugar, ¿verdad? Entonces la adoración al emperador, como te decía, había empezado como una demostración espontánea, ¿no? De gratitud hacia Roma, ¿verdad? Pero ya para lo que era el primer siglo, en los días de un dirigente llamado Dominiciano, el paso final fue tomado y la adoración al César se convirtió, pues como te mencionaba hace un momento, en una obligación, ¿verdad? Entonces, una vez al año, el ciudadano romano debía de quemar una pizca de un poquito de incienso en el altar de la divinidad del César. Y habiendo hecho esto, se le daba un certificado de garantía que había practicado su obligación religiosa, ¿verdad? Entonces, imagínate ese punto, ¿verdad? De recibir hasta un certificado por cumplir con una obligación religiosa. Entonces, en aquella época, los cristianos lo que tenían que hacer era quemar un poquito de incienso, ¿verdad? Y decir, César es Señor, y después ir y pues recibir su certificado, por así decirlo, ¿verdad? Y pues retirarse para poder seguir la adoración que ellos más quisieran. Pero imagínate, ¿verdad? Imagínate qué fue lo que sucedió acá, o mejor dicho, ya sabemos qué fue lo que pasó. Nuestros hermanos del primer siglo no estaban dispuestos a llamar Señor o a adorar a alguien que no fuera nuestro Dios, que no fuera Jesucristo, ¿verdad? Entonces, a ningún nombre se les daba el título, se le da el título de Señor, solamente al Señor de señores. Entonces, y eso era obviamente dedicado únicamente para Jesucristo. Entonces, como te digo, fueron tiempos difíciles en Esmirna para los cristianos en aquel entonces. Y pues vamos a ir hablando un poquito al respecto de ya las escrituras, lo que nos enseñan sobre la iglesia de Esmirna. Y la primera escritura es Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, dice, escribe esto al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto es lo que dice el que es el primero y el último, el que murió y ha vuelto a vivir. Entonces, podemos ver acá cómo la escritura inicia, ¿no? Diciendo, porque cada una de las escrituras dedicadas a cada una de las iglesias, de las 7 iglesias, es como una pequeña carta, por así decirlo, ¿verdad? Entonces vemos acá que empieza diciendo, escribe esto al ángel de la iglesia de Esmirna. Si bien recuerdas, precisamente el domingo anterior, cuando se compartió la primera clase sobre el libro, una de las primeras clases sobre el libro de Apocalipsis, se hablaba al respecto de cómo cada uno de estos ángeles representaba a los líderes de las diferentes 7 iglesias, y también hablaba al respecto de el espíritu propio de cada iglesia, ¿verdad? Entonces, como dice acá, escribe esto al ángel de la iglesia de Esmirna, una carta dirigida tanto al líder de esa iglesia como a los miembros de la iglesia, ¿verdad? Y es increíble porque la carta dice, esto es lo que dice el que es el primero y el último. Jesucristo acá se presenta como el sin principio y sin fin, ¿no? El primero y el último. Y luego también habla al respecto de que el que murió y ha vuelto a vivir. Entonces, vemos que primero presenta su carácter de eternidad, ¿verdad? Y luego habla al respecto y hace acá una asociación entre lo que es la muerte y el hecho de volver a vivir. El hecho de alguien que se levantó de entre los muertos y tuvo la victoria en el hecho de haber resucitado, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender con todo esto de que Jesucristo acá nos transmite un mensaje claro y contundente, ¿verdad? De que así como Él se levantó de entre los muertos, así su iglesia también va a seguir avanzando y va a seguir haciendo grandes cosas a través de los siglos, a través de los años. Entonces es impactante porque tenemos que entender de que sin lugar a dudas nosotros imitamos a un Señor que se levantó entre los muertos, y eso es algo increíble, es algo especial. Entonces así es como empieza este fragmento de la carta, ¿no? De cómo Jesucristo se presenta precisamente a esta iglesia y cómo se dirige precisamente también al líder de esta iglesia, ¿no? Al ángel, al pastor, al ministro que estaba ahí delante de la iglesia. Entonces es impactante todo esto. Luego podemos ver y algo que quiero que puedas ver en este momento, que a mí me llamó mucho la atención, es que el nombre de esta iglesia de Esmirna, o de la ciudad, ¿verdad? Viene de la palabra mirra, ¿verdad? Y mirra era un perfume de un olor dulce utilizado para embalsamar
los cuerpos precisamente de las personas que estaban muertas, de las personas que habían muerto, ¿no? Era una forma en la cual se embalsamaban en aquel tiempo. Entonces, es curioso, ¿no? Es curioso porque vamos a ir viendo otros detalles relacionados acá conforme vamos a ir avanzando a través de estos cuatro versos que estamos desarrollando. Y vamos a ir acá avanzando un poco en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, el cual dice: conozco tu sufrimiento y tu pobreza, aunque en realidad eres muy rico. También sé lo mal que hablan de ti los que se dicen ser judíos y no lo son. Ellos no son verdaderos judíos, sino una sinagoga al servicio de Satanás. Palabras fuertes al final, ¿no? Entonces, fíjate lo que dice acá al principio. Dice: conozco tu sufrimiento y tu pobreza. Entonces, en Esmirna, Jesús era consciente, ¿no? Jesús está entre nosotros, hermanos. Y él caminaba entre su pueblo en aquel entonces, ¿verdad? Él estaba presente ahí. Y él estaba también viendo los detalles de lo que su pueblo estaba sufriendo, ¿no? Entonces, por eso Jesús dice: conozco tu sufrimiento y tu pobreza, ¿verdad? Las situaciones, las tribulaciones, las dificultades, ¿verdad? Que en ese momento estaban viviendo en aquella iglesia. Él conocía todo esto en el sentido de que él miraba lo que sucedía y en el sentido de que él sabía que estas situaciones que estaban viviendo, pues él, al estar ahí entre ellos en espíritu, ¿no? Las veía desde un punto de vista muy personal, ¿verdad? Como una experiencia de quien está ahí como un testigo viendo todo lo que sucede, porque sabemos que donde dos o más cristianos se reúnen, dos o más discípulos se reúnen, ahí está Jesús, ¿no? Ahí está Él con nosotros. Entonces, habla también, perdón, acá me fui. Habla también al respecto de la pobreza, ¿sí? De acuerdo con la historia, Esmirna era una ciudad muy próspera, una ciudad con mercados, una ciudad con mucha riqueza, ¿verdad? Pero los cristianos que estaban allí, ellos eran pobres, ¿sí? La palabra utilizada acá para pobreza es la que se utiliza para describir a una persona pobre, menesterosa, por así decirlo, con muchas necesidades, ¿sí? Estos hombres, pues no solamente eran pobres, estaban pasando verdaderas necesidades, los discípulos de aquel entonces en este lugar. Y por eso Jesús dice: conozco tu sufrimiento y tu pobreza, ¿verdad? Los cristianos en Esmirna conocían la pobreza porque lamentablemente ellos eran corridos de su trabajo, esto a causa del evangelio. Entonces, era una forma en la cual se le daba una persecución muy fuerte a quienes pues demostraban su amor a Dios, su amor a Jesucristo, ¿verdad? Y es impactante porque estos hombres eran echados de sus trabajos. Entonces, ser un cristiano en aquella época era algo bien complicado. En Hebreos 10:34, por hacerte una referencia, ¿verdad? La escritura, por ejemplo, dice: ustedes tuvieron compasión de los que estaban en la cárcel y hasta con alegría se dejaron quitar lo que poseían, sabiendo que en el cielo tienen algo que es mucho mejor y que permanece para siempre. ¿Por qué te menciono esa escritura de Hebreos 10:34? Por el hecho de que, aunque ellos estaban pasando dificultades, pobrezas, los corrían de sus trabajos, los echaban de sus trabajos, los despedían, por así decirlo, ellos tenían algo bien presente, ¿no? Y algo que nosotros también tenemos que tener muy claro en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y es el hecho de que, aunque estemos pasando necesidades, sabemos que tenemos una herencia mucho más grande, mucho más rica. Por eso, precisamente, en la escritura dice: aunque en realidad eres muy rico, dice ahí, ¿verdad? Eso es algo increíble. Entonces, este tipo de persecución económica era una razón importante por la cual los cristianos en Esmirna eran precisamente pobres, ¿sí? Aún se podría decir que hoy por hoy hay situaciones en las cuales hay lugares donde a personas por ser cristianos, por ser imitadores de Jesús, pueden llegar a recibir persecución por esas situaciones, ¿sí? Entonces, luego vemos que la escritura nos menciona acá, dice: también sé lo mal que hablan de ti los que se dicen ser judíos y no lo son. Entonces, Jesucristo conocía el abuso que nuestros hermanos en aquel entonces estaban soportando, ¿verdad? En las manos de hombres pues religiosos, por así decirlo, ¿verdad? Los que se decían ser judíos, pero realmente no lo eran. Entonces, históricamente se nos dice que
que había había una situación bastante hostil y bastante difícil, ¿verdad? Entre lo que eran los discípulos y entre lo que era la comunidad judía, ¿no? De aquel entonces, de aquellos judíos que pues eran hostiles y buscaban la forma de maltratar precisamente a quienes seguían, ¿verdad? El camino de Jesucristo. Entonces, fueron tiempos, como te decía, bastante complicados, bastante difíciles para nuestros hermanos en aquel entonces. Entonces, podemos ver también acá que habla al respecto de que Jesús dice, yo conozco, ¿verdad? Él dice, yo conozco tus sufrimientos, ¿verdad? Es fácil pensar que Dios de pronto se había olvidado de ellos, pero al principio vemos cómo Jesús dice que Él conoce precisamente todas estas situaciones, ¿verdad? El sufrimiento, la pobreza, lo mal que lo estaban pasando, lo mal que se hablaba de ellos, ¿verdad? Pero algo que a mí me encanta acá es el hecho de lo que Jesús piensa, lo que Jesús transmite, ¿verdad? Dice, aunque en realidad eres muy rico. Y en paralelo a la escritura que te mencionaba hace un momento de Hebreos 10:34, donde somos conscientes de la gran riqueza que Dios tiene en la vida a futuro, ¿verdad? Después de que dejemos este mundo, ¿verdad? Y lleguemos al reino de Dios, de las grandes riquezas y todas las cosas increíbles. Entonces, es especial porque acá Jesucristo transmite un mensaje bien contundente. Le dice al pueblo, ustedes son ricos, ¿verdad? Ricos espiritualmente, ricos en su amor a Dios, ricos en su fe, ricos en todo eso especial que hace a un cristiano, ¿verdad? Entonces, cualquier circunstancia externa, ¿verdad? Que el cristiano estuviera pasando en aquel momento en Esmirna, ¿verdad? Y que aún incluso le llegara a dar sufrimiento y dolor, incluso hasta la muerte, ¿verdad? Pues realmente tenemos que darnos cuenta de que era algo pasajero, ¿no? Es algo pasajero todo lo que ellos en su momento vivieron, y podemos darnos cuenta que ellos tenían verdadera riqueza. Entonces, qué dichosos los hermanos de Esmirna, ¿no? De esta iglesia en Esmirna, porque eran sin lugar a dudas los más pobres, pero era el más puro de las 7 iglesias que en su momento se van a ir desarrollando, ¿verdad? Entonces, podemos ver también acá de que es increíble porque estos hombres pensaban de sí mismos que ellos eran pobres, ¿no? Los miembros de la iglesia, pero es impactante cómo Jesús dice, ustedes no son pobres, ustedes son ricos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene más peso? ¿Lo que tú puedas pensar de ti mismo o lo que Jesús piensa de ti? Yo creo que eso tiene un gran peso, ¿no? Y Jesús pensaba de esos hermanos que eran muy, pero muy ricos, ¿verdad? Entonces, ¿qué más podemos encontrar en esta escritura? Para hacer un paralelo, por ejemplo, otra iglesia o otra de las cartas dirigidas en el libro de Apocalipsis va a la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Que podríamos hacer un paralelo acá en el hecho de que pues eran lo contrario, ¿no? Porque Jesús de ellos dice, ustedes son ricos, pero en realidad son pobres, ¿verdad? Es nada más un detalle para que lo tengas ahí presente, ¿no? De que era una iglesia que tenía mucho, pero a la vez espiritualmente era muy pobre, ¿verdad? Hablando al respecto de un paralelo con la iglesia de la Odisea, ¿no? Una pequeña comparación, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, aunque los hermanos pasaban situaciones difíciles desde el punto de vista material, tenían grandes riquezas, sin lugar a duda, que les estaba esperando, ¿no? Fíjate que muy a menudo las riquezas materiales son adquiridas y mantenidas incluso a expensas de verdaderas riquezas espirituales, ¿sí? ¿A qué me refiero? Hay quienes llegan a lucrar con el mensaje de Dios. A eso es a lo que me refiero, ¿verdad? Para darte un ejemplo, en días de la gloria del renacimiento papal, ¿verdad? Un hombre caminaba con el Papa en aquel entonces, ¿verdad? Y se maravilló en el esplendor y la riqueza que existía y que existe aún hoy en el Vaticano, ¿verdad? Entonces, el Papa hizo el siguiente comentario, ¿verdad? Le decía, ya no tenemos por qué decir lo que Pedro le dijo al hombre paralítico. No sé si recuerda la escritura, ¿verdad? Cuando le dice, no tengo oro ni plata, ¿verdad? Y el hombre que iba al lado de él, ¿verdad? Le dice, o este hombre que iba caminando con él le responde, pero tampoco puedes decir
levántate y anda. Entonces, creo que ahí podemos ver un detalle muy importante con respecto a la riqueza material y a lo que es la riqueza espiritual, ¿no? Entonces, la iglesia de Esmirna también fue una iglesia rica en liderazgo. Entonces, ellos tuvieron, uno de los pastores de esa iglesia se llamó Policarpo, y él fue un discípulo precisamente del apóstol Juan, y sirvió en Esmirna hasta por ahí del año 155 después de Cristo. Entonces, fue un mártir que murió de una forma muy heroica, ¿sí? Vamos a seguir avanzando acá en las Escrituras, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, y dice la Escritura, dice, no te asustes por los sufrimientos que vienen. Escucha, el diablo va a meter a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Van a sufrir durante 10 días, pero sigue firme en tu fe, incluso si tienes que morir. Si no renuncias a tu fe, yo te premiaré con la vida eterna. Entonces, los hermanos acá pues reciben también este mensaje, ¿verdad? Dice, no te asustes, les dice, ¿verdad? Por los sufrimientos que vienen, ¿sí? Entonces, les dice que no tengan miedo, ¿verdad? Entonces, literalmente eso se traduce como, dejen de tener miedo, ¿verdad? Los cristianos de Esmirna, como te he comentado anteriormente, sufrieron persecución y ellos tenían miedo. Yo creo que podemos identificarnos con ese sentimiento cuando hemos pasado una situación complicada, una situación difícil, una situación en la cual estamos amenazados o algo relacionado, ¿verdad? Llegamos a sentir temor. No creas que para nuestros hermanos en aquel primer siglo era porque lo leemos y a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Era sencillo lo que estaban viviendo. Estaban viviendo tiempos muy complicados, muy difíciles, ¿verdad? Algunas veces pensamos que los cristianos que soportaron persecución eran casi superhéroes, ¿verdad? Superhombres. No, eran personas como tú y como yo, con necesidades, con dificultades y también con temores, ¿verdad? A veces no apreciamos la profundidad del temor con la cual ellos llegaron a luchar en aquel entonces, la persecución, las situaciones, las cosas difíciles que estaban viviendo, ¿verdad? Habían cosas por las que ellos habían de llegar a sufrir, llegar a padecer, ¿verdad? Y Jesús quería que ellos estuvieran listos para estar firmes en contra de estas situaciones, en contra de todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, por eso les dice, no te asustes por los sufrimientos que vienen. O sea, les estaba diciendo, no tengan miedo por las cosas que van a venir más adelante, ¿verdad? Luego habla al respecto de que dice, el diablo va a meter a algunos de ustedes a la cárcel para ponerlos a prueba, ¿verdad? Entonces, es bastante interesante acá porque, sin lugar a dudas, para poder probar nuestra pureza, como ese oro que se pone en el fuego, ¿verdad? Para poder quitar las impurezas es necesario poner al fuego, ¿verdad? El oro, hablando de esto en particular, pero en este caso, para los cristianos, para los discípulos, para nuestras vidas, pues tenemos que llegar a pasar pruebas, ¿verdad? Para llegar a demostrar precisamente nuestra fe y nuestro amor a Dios. Entonces, por eso es que dice acá, el diablo va a meter a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Ellos debían ser puestos a prueba también, ¿verdad? Y luego dice, van a sufrir durante 10 días. Esto realmente, no sé si podemos tomarlo literal. Algunos estudiosos piensan que era pues algo literal, ¿verdad? Hablar al respecto de que los iban a poner a prueba durante 10 días, ¿verdad? Iban a estar tal vez encarcelados o pasando situaciones durante ese tiempo. Otros piensan de que esos 10 días se refería realmente a un tiempo pequeño, un tiempo, pues era como una frase, ¿no? Como decir, no, eso van a ser unos pocos días lo que van a estar sufriendo, ¿no? Aunque otros piensan que de pronto se podía referir a años, ¿verdad? Entonces, lo que puedo transmitirte yo a través de esto es el hecho de que podemos ver acá de que no se refiere a un tiempo extenso, sino que se refiere a un tiempo corto, ¿verdad? ¿Y cuál es el consejo de Jesucristo en medio de todo esto? Dice, sigue firme en tu fe, incluso si tienes que morir, ¿verdad? Y al final dice, si no renuncias a tu fe, yo te premiaré con la vida eterna, ¿ok? Entonces, para que un hombre se convirtiera al cristianismo en aquella época era de pensarlo muy bien, ¿verdad? Porque se convertía en un enemigo del Estado, se convertía en un forajido, por así decirlo, ¿verdad?
Entonces era poner ya sus manos, su vida en peligro, ¿verdad? Esmirna, honestamente, fue un lugar para que los discípulos de aquella época demostraran ser héroes precisamente en la fe, ¿verdad? Entonces, algo que también llama acá mucho la atención es el hecho de que al final dice, ¿verdad? Te premiaré con la vida eterna. Fíjate que una de las palabras que se utilizó acá precisamente para hablar al respecto de este premio se refiere a la que se utilizaba para definir una corona, ¿verdad? Pero había dos formas o dos palabras en el griego para referirse a una corona. Una palabra era para referirse a una corona, por así decirlo, de la realeza, y la otra era para referirse a una corona cuando hablábamos al respecto de alguien que participaba en un evento y que era un atleta y que ganaba el premio, por así decirlo, ¿verdad? Por ejemplo, una corona de laurel, ¿verdad? Como en aquel tiempo se utilizaba. Entonces, precisamente acá al final, ¿verdad? Cuando dice te premiaré con la vida eterna, era una forma de Jesús decirle, ustedes son mis campeones, ¿verdad? Ustedes son mis ganadores y se merecen ese trofeo. Otras escrituras hablan al respecto, pues, de una corona específicamente acá, ¿verdad? Y es una corona entregada a un atleta. Entonces, Jesús acá es impactante, ¿verdad? Porque él les anima y les dice que aunque van a pasar situaciones fuertes, aunque van a pasar tribulaciones, aunque van a pasar tiempos difíciles, pues que se mantengan firmes, porque al final ellos ya saben cuál es, ¿sí? Cuál es el premio que van a alcanzar, ¿verdad? Y eso es algo increíble. Vamos a seguir avanzando por acá, capítulo 11. Vamos a ver. Sí, capítulo 11 por acá. Dice, oigan bien lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. El que salga victorioso será librado de la segunda muerte, ¿verdad? Entonces, y esta es la escritura final, ¿verdad? Fíjate lo que dice, oigan bien lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. El que salga victorioso será librado de la segunda muerte. Voy a empezar desde la parte de abajo. Dice, el que salga victorioso, librado de la segunda muerte. Vamos a empezar desde lo que dice la segunda muerte. La segunda muerte era una expresión judía que los rabinos aplicaban para dar la idea de la total extinción, ¿sí? De todo aquello que era malo, ¿sí? A eso se referían ellos con la segunda muerte, desde el punto de vista de los judíos y de los rabinos, ¿verdad? Se refería a esto. Entonces se aplicaba de esta manera, dando a entender de que llegar a caer en la segunda muerte era precisamente el hecho de la extinción total y absoluta, ¿verdad? Entonces, yendo de allí hacia lo que nos muestra la Escritura, dice el que salga victorioso, ¿verdad? Quien logre esforzarse con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su alma, ¿verdad? El que salga victorioso en medio de todo esto va a ser librado de esta segunda muerte. Entonces, por eso al principio dice, oigan, dice, ¿verdad? Oigan lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias, ¿no? Lo que acá se transmite es, señores, prestemos oídos, escuchemos, pongamos atención y hagamos una revisión introspectiva de nuestras vidas y veamos cómo estamos delante de Dios, delante de Jesucristo, ¿verdad? Por eso dice, oigan lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias y recordemos que cada uno de nosotros es un templo de Dios. Entonces tenemos que entender de que si queremos ser librados precisamente de esa segunda muerte, pues tenemos que esforzarnos porque podemos alcanzar esa victoria precisamente dando todo lo que nosotros tenemos para nuestro Dios espiritualmente hablando. Algo que a mí me encanta de esta escritura, de estas escrituras que hemos estado desarrollando en este momento, es el hecho de que si tú te das cuenta, Jesucristo en ningún momento hace un comentario negativo sobre la iglesia de Esmirna. O sea, para nada lo hace, ¿sí? Puedes darte cuenta de que más bien él dice, esfuércense, luchen, los anima, los exhorta, ¿verdad? A seguir adelante, a soportar las pruebas, pero en ningún momento él les dirige palabras negativas. Entonces tenemos que entender que Esmirna, sin lugar a dudas, en aquel entonces fue una iglesia ejemplar, ¿verdad?
que aunque eran pobres, eran muy ricos, que estaban dispuestos a dar el todo por nuestro Dios y que vivieron situaciones muy complicadas. Y aún así eso los ayudó muchísimo a ellos poder alcanzar grandes victorias, ¿verdad? Porque estoy seguro de que cada uno de estos hermanos hoy por hoy, tiene esa corona tan merecida y tan especial en sus vidas, ¿verdad? Entonces, para ir finalizando, hermanos, pues tengo por acá algunas conclusiones. Sin lugar a dudas, primero que todo, pues Esmirna, una iglesia con un excelente ejemplo. ¿Sí? Como conclusión, ellos fueron una iglesia con un gran ejemplo, un ejemplo digno de imitar en medio de los sufrimientos, en medio de las dificultades. Ahí tenemos un gran ejemplo y cómo Jesucristo se dirige a ellos, ¿verdad? Los hermanos, aunque eran pobres materialmente, eran muy ricos espiritualmente, ricos en su amor, en su fe, en la esperanza, en la perseverancia, en cada uno de los aspectos que como discípulos y como cristianos debemos hacer resaltar en nuestras vidas, ¿verdad? Una iglesia que no tenía nada, a la cual no se le tuvo nada que reprender. Eso es algo increíble, algo impactante, ¿verdad? Es una iglesia a la cual se le anima a seguir adelante, a seguir avanzando. Yo creo que sin lugar a dudas es una iglesia donde tenemos un llamado a imitar, ¿verdad? Y esforzarse precisamente por imitar ese buen ejemplo que encontramos ahí. ¿Para qué? Para llegar a ser victoriosos, ¿verdad? Sin lugar a dudas, un llamado a imitar y a esforzarnos por ser victoriosos. Entonces, hermanos, amigos, de verdad, es una clase que nos inspira, nos motiva muchísimo a darnos cuenta cómo en medio de las dificultades, en medio de las situaciones complicadas, Jesús se da cuenta de cómo vivimos, de las cosas que pasamos, de las cosas que nos rodean, ¿verdad? Y también Él es consciente de las pruebas que podemos llegar a tener. Entonces es impactante lo que hemos podido ver a través de estos cuatro versos, ¿verdad? De esta pequeña carta dirigida a la iglesia de Esmirna y de cómo Jesucristo se dirige a ella de una manera muy especial, ¿no? Entonces tomémoslo en cuenta, llevémoslo en nuestros corazones y pues agradecerte la atención prestada a esta clase, agradecerte el tiempo que has dedicado y pues desearte un muy buen día. Muchas gracias.